Te han mentido durante 17 años. Si crees que Cars es simplemente una historia entrañable sobre carreras, te estás perdiendo el horror biológico que se esconde bajo el capó. Este no es un mundo de piezas intercambiables. Es una pesadilla donde las máquinas no solo se averían, se pudren. En este universo, los personajes no simplemente se descomponen, envejecen, se corrompen por dentro y mueren. La mayoría de la gente vio la transición del primer film a las secuelas y simplemente aceptó que Doc Hudson ya no estaba. Nos dijeron que había fallecido y dimos por hecho que fue en paz, que fue solo vejez. Pero si analizas las escenas eliminadas, la lore biológica confirmada por los propios creadores y el aterrador historial médico de este mundo, te das cuenta de que Doc Hudson no se fue tranquilamente. Sufrió un colapso físico catastrófico y agonizante que el estudio tuvo demasiado miedo de mostrarte. Hoy, en Señor Bendito, vamos a deconstruir el ciclo de vida completo del universo de Cars. Vamos a analizar por qué estas máquinas tienen lengua, por qué sienten dolor, y cómo exactamente lo que convirtió a Doc Hudson en una leyenda fue también lo que lo mató. Tenemos que hablar sobre la anatomía del alma de un auto, y sobre la brutal verdad de lo que ocurre cuando un motor se detiene por última vez. Pero para entender cómo murió Doc, primero tienes que entender qué era realmente. Porque estos no son solo autos. Si los observas con atención la forma en que se mueven, cómo están diseñados, empiezas a ver las grietas en la fachada familiar y colorida. Jay Ward, el director creativo de la franquicia, admitió algo que cambia absolutamente todo. Explicó que la razón por la que jamás ves abrirse las puertas de los autos es porque, si lo hicieran, las vísceras biológicas se derramarían hacia afuera. Piénsalo. El chasis metálico no es su cuerpo, es su piel. Y debajo de esa piel hay un organismo complejo y frágil, susceptible a la enfermedad y al deterioro. Esto transforma completamente la forma en que ves cada escena. Cuando ves a un personaje oxidado en el fondo, no estás viendo daño superficial, estás viendo necrosis. Estás mirando a un ser vivo que se está descomponiendo lentamente, mientras sigue consciente. Eso es el combustible de las pesadillas que impulsa las apuestas de este universo. Significa que cada carrera no es solo un deporte. Es una batalla contra su propia fecha de caducidad. Y nadie luchó esa batalla con más intensidad ni la perdió de forma más trágica que el fabuloso Hudson Hornet. Pero antes de diseccionar sus últimos momentos, tenemos que revisar la evidencia de la mortalidad que ha estado frente a nosotros todo el tiempo. Tenemos que ir a los cementerios. Para entender la verdadera naturaleza del final en este universo, hay que mirar lo que el estudio intentó ocultarnos. Existe una secuencia eliminada del primer film, conocida simplemente como El Cementerio Perdido. Fue cortada porque se consideró demasiado perturbadora para el público objetivo, pero sigue siendo canónica en la lore. En esta secuencia, mientras McQueen está perdido en la oscuridad, tropieza con un claro del bosque lleno de carcasas vaciadas de vehículos. No eran autos estacionados, eran cadáveres. Las pruebas de animación mostraban enredaderas creciendo a través de los capós y árboles atravesando los chasis. Confirmaban que en este mundo, cuando un personaje deja de funcionar, no lo mandan simplemente a un depósito de chatarra para reciclarlo. Se descomponen. Sus cuerpos quedan ahí para pudrirse y ser reclamados por la naturaleza, exactamente como un organismo biológico. Esta escena por sí sola demuestra que el metal exterior es apenas una cáscara, una capa protectora para algo mucho más frágil en su interior, y esto se alinea perfectamente con los inquietantes comentarios del director creativo. Confirmó que las puertas nunca se abren porque los componentes biológicos, el cerebro, los ojos y el sistema nervioso están fusionados dentro de la cabina. Si las puertas se abrieran, la esencia vital se derramaría. Esto implica que el auto es esencialmente un exoesqueleto mecánico que protege un núcleo blando y vulnerable. Esta realidad biológica recontextualiza todo lo que sabemos sobre su proceso de envejecimiento. Tomemos el óxido como ejemplo. En nuestro mundo, el óxido es una molestia, es daño superficial, pero en el mundo de Cars, el óxido es una enfermedad degenerativa. Es su versión de la necrosis o la descomposición ósea severa. Cuando ves a un personaje como Mayte,
o a los viejos del pueblo, cubiertos de óxido, no estás viendo un vehículo sucio. Estás viendo a un personaje que lucha contra una condición crónica y terminal. Por eso, Óxido Érase es tan crítico en la trama. No es cera para autos, es medicamento. Es un ungüento farmacéutico diseñado para ralentizar el deterioro biológico de su piel. Cada vez que McQueen lo promociona, en efecto, está vendiendo soporte vital a una población envejecida que tiene terror de desmoronarse. Pero el órgano más crítico, el que dicta la vida y la muerte, es el motor. El motor no es simplemente una fuente de energía. Es el corazón y el alma combinados. Lo vemos en la segunda película, donde los villanos usan pulsos electromagnéticos para sobrecalentar motores y hacerlos explotar desde adentro. Esto es el equivalente a un evento cardíaco masivo. Si el bloque del motor se fractura, si el pistón falla, el personaje no solo deja de moverse, deja de existir. Y esta vulnerabilidad biológica específica, la fragilidad del motor bajo estrés extremo, es exactamente lo que selló el destino del fabuloso Hudson Hornet. No simplemente envejeció, empujó un corazón dañado más allá de sus límites. Para entender exactamente cómo ocurrió eso, tenemos que revisar su historial médico, comenzando con el accidente que cambió todo. Si la biología es el asesino lento, entonces tenemos que hablar del rápido. La violencia. Mientras el primer film nos mostró la tragedia silenciosa del envejecimiento, Cars 2 hizo algo radicalmente diferente. Convirtió la franquicia en un thriller de espionaje de alto voltaje que eliminó por completo las ruedas de entrenamiento. Los críticos lo detestaron, pero para los cazadores de lore, es la pieza de evidencia más importante que existe. Esta película confirma que estos personajes no solo son susceptibles al óxido, pueden ser físicamente destruidos por otros autos. Si analizas el trasfondo de la secuela, el número de personajes eliminados es escalofriante. Más de 2 docenas de eliminaciones confirmadas en una sola película. Y no son desapariciones fuera de pantalla. Son explícitas. Toma el destino del agente Leland Turbo. Temprano en el film, no solo encontramos su cuerpo, lo vemos comprimido en un cubo de metal perfecto. En nuestro mundo eso es un proceso de chatarrería. En el mundo de Cars, es un cuerpo siendo aplastado mientras las luces aún están encendidas. Pero la escena más perturbadora y la que conecta directamente con Doc Hudson involucra al agente americano Rod Redline. Es capturado por la organización criminal y atado a un dispositivo de interrogación. No le cortan los frenos ni le pinchan los neumáticos. Van directo a los órganos internos. Le llenan el tanque con combustible inestable y lo exponen a un pulso electromagnético. Mira esa escena de nuevo. El pulso hace hervir sus fluidos internos. Su temperatura se dispara. Está en pánico, sudando aceite, jadeando. Esto no es una avería mecánica, es un infarto inducido por estrés. Los villanos afirman explícitamente que la presión hará que su bloque de motor se fracture, y cuando finalmente ocurre, él desaparece. Esto confirma la regla más crítica de este universo. El motor es el corazón. Si el motor explota, no hay retorno. No puedes simplemente reemplazarlo, porque la personalidad, el alma y los recuerdos están vinculados a ese bloque específico. Esta fragilidad explica por qué su mundo está tan militarizado. ¿Alguna vez te has fijado bien en el sargento? Es un Willys Jeep de 1942. Su matrícula referencia el año en que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. En la serie derivada Planes, conocemos el Teatro del Pacífico y escuadrones enteros que jamás regresaron. Esto significa que su mundo tiene una historia de conflicto global, de guerras devastadoras donde miles de máquinas sintientes fueron eliminadas. Tienen un concepto de veteranos. Tienen un concepto de pérdida. Saben que la vida puede arrebatarse en un instante. Entonces, ya establecimos que se pudren como organismos orgánicos y pueden ser eliminados como soldados. Pero hay un horror final, un destino peor que la muerte, que casi fue la trama de la tercera película, un destino que demuestra cuán desesperados están por mantener sus motores en marcha. Tenemos que hablar sobre la cirugía. La pregunta más aterradora de toda esta franquicia no es cómo mueren, sino qué pasa si se les fuerza a vivir en el cuerpo equivocado.
Si el motor es el corazón y el chasis es solo un traje metálico, ¿qué pasa si sacas el motor? Existe una secuencia eliminada del primer film, titulada Servicio Comunitario, que responde esto, y es horror psicológico puro. En esta escena, Lightning McQueen tiene una pesadilla. Se despierta, pero no está en su propio cuerpo rojo y aerodinámico. Mira hacia abajo y se da cuenta de que su motor ha sido extraído quirúrgicamente y colocado dentro de Bessie, la gigantesca máquina asfaltadora. Intenta gritar, intenta correr, pero está atrapado en una carcasa pesada e industrial. Sigue siendo McQueen por dentro sus recuerdos, su voz, su miedo intactos, pero ha sido injertado en una prisión de hierro. Esto confirma el hecho más perturbador sobre su biología. El auto que ves es solo un recipiente. El ser vivo real es el bloque del motor escondido adentro. Y si ese motor puede ser trasladado, entonces su identidad puede ser robada. Este concepto estuvo a punto de ser la trama completa de Cars 3. En los primeros borradores del guión, antes de que la historia cambiara hacia la mentoría, había un villano llamado Gerald. Gerald no era solo un rival en pista, era un ladrón de cuerpos. Su plan era secuestrar a McQueen y realizar un procedimiento quirúrgico forzado, un trasplante de motor. Quería tomar su propio motor viejo y fallido e insertarlo en el cuerpo atlético y en la cima de McQueen. Piensa en las implicaciones. En este universo, el robo de identidad no es financiero, es físico. Si los villanos hubieran tenido éxito, el héroe que conocemos habría quedado atrapado en una carcasa deteriorada y rota, observando cómo un extraño vive su vida, conduce con sus ruedas y habla con su parrilla. Es un nivel de horror existencial que pertenece a un thriller de ciencia ficción, no a una función familiar de domingo. Y esta es la clave para entender a Doc Hudson. Cuando miramos hacia atrás al accidente de 1954, solemos pensar en él como una lesión que puso fin a su carrera. Pero basándonos en todo lo que ahora sabemos sobre su anatomía, fue mucho peor. No fue simplemente un vuelco en una curva. Fue un trauma interno catastrófico. El choque no solo abolló sus guardabarros, comprometió su núcleo. Su bloque de motor, la sede misma de su alma, sufrió un daño permanente e irreversible. No se retiró porque quisiera. Se retiró porque su sistema biológico estaba destrozado. Pasó 50 años en Radiator Springs, no solo escondiéndose, sino intentando sanar. Vivía con una condición crónica y terminal, manteniendo sus RPM bajas para preservar la poca integridad estructural que le quedaba. Era un hombre roto dentro de una carcasa pulida. Y entonces conoció a un novato que lo convenció de empujar ese corazón roto al límite una última vez. Y esa decisión es exactamente lo que condujo al evento final y fatal que el estudio se negó a animar. Doc Hudson pasó 50 años en Radiator Springs haciendo todo lo posible para mantener su motor en silencio. Lo veíamos y veíamos a un viejo juez gruñón que quería que lo dejaran en paz. Pero ahora, a la luz de la realidad biológica de este universo, podemos ver lo que realmente era. Era un paciente en la clandestinidad. Sabía que su daño interno era permanente. Sabía que sus días de carreras habían terminado. No por el accidente del 54 exclusivamente, sino porque su cuerpo físicamente no podía soportar el esfuerzo. Y entonces tomó una decisión fatal. Decidió dejar de preservar su vida y empezar a usarla. Piensa en la secuencia de entrenamiento del primer film. Doc no solo está gritando instrucciones desde el margen de la pista, está en la tierra, está drifteando, está empujando su tacómetro hasta la zona roja para mostrarle al novato cómo se hace. Para un auto sano, eso es un entrenamiento. Para un auto con el historial médico de Doc, eso es un sacrificio. Cada derrape en esa pista de tierra le estaba quitando tiempo a su reloj. Cuando se presenta en la Piston Cup como jefe de equipo, está de regreso en el ambiente de alta intensidad que lo destruyó la primera vez. El ruido, los gases, el estrés. Lo hizo porque amaba al chico. Lo hizo porque encontró un propósito que valía más para él que simplemente sobrevivir. Cambió sus años restantes por el éxito de McQueen.
por eso la teoría de su muerte es tan desgarradora. No fue un deslizamiento apacible hacia la noche. Fue un pago mecánico venciendo. Su motor, el núcleo mismo de su identidad, había sido empujado más allá de su límite estructural por la alegría de correr una última vez. No murió de vejez. Murió de esfuerzo. Y esto nos lleva al momento que las cámaras no mostraron. El momento que explica por qué McQueen está tan atormentado en la tercera película. Sabemos que Doc ya no está. Pero gracias a archivos filtrados y entrevistas con el equipo creativo, ahora sabemos exactamente cómo ocurrió. Y no fue en una cama de hospital. Fue en la pista. Según archivos y entrevistas con el equipo creativo, la escena que fue escrita, dibujada en storyboard y grabada para la tercera película transcurre en Willie's Butt. Es un flashback. El sol está alto. La tierra vuela. Lightning McQueen y Doc Hudson corren lado a lado, igual que en el primer film. Pero esta vez, Doc no se está conteniendo. Está empujando su motor vintage hasta la línea roja absoluta. Está sintiendo el viento en su parrilla una última vez. Está feliz. Está vivo. Y entonces el sonido cambia. Empieza con un tartamudeo. Un sonido pesado, húmedo, como un ataque de tos que viene desde bajo el capó. Es el sonido de un pistón fallando, de una válvula flotando, de un corazón biológico cediendo bajo la presión. Doc desacelera, no choca, simplemente rueda hasta detenerse sobre la tierra. Su motor tiembla una última vez. Y entonces, silencio. No se quedó sin gasolina, se quedó sin vida. El director creativo describió este momento como el día en que tu mentor muere frente a tus ojos. Estaba pensado como el núcleo emocional de la tercera película, explicando por qué McQueen tenía tanto terror al retiro. No tenía miedo de detenerse, tenía miedo de terminar como Doc. Tenía miedo de que si se esforzaba demasiado, su propio reloj biológico dejara de funcionar. Pixar finalmente cortó la escena. Decidieron que era demasiado pesada, demasiado real y demasiado traumática para que una sala llena de niños viera a un personaje querido sufrir un evento cardíaco fatal en pantalla. Eligieron dejar que desapareciera tranquilamente en el trasfondo de la historia. Pero la existencia de esta escena confirma la teoría. Doc Hudson conocía los riesgos. Sabía que su motor era una bomba de tiempo. Sabía que cada vuelta que daba con el novato le estaba acortando la vida. Y lo hizo de todas formas. Eligió arder intensamente antes que oxidarse lentamente en la oscuridad. Sacrificó la cantidad de sus años restantes por la calidad de su legado. Esto cambia completamente la forma en que vemos la franquicia. Cuando ves los trofeos, los estadios y el merchandising, todo parece brillante y divertido. Pero cuando miras más de cerca, cuando ves el óxido, las abolladuras y la desesperación en sus ojos, te das cuenta de la verdad. El universo de Cars no es una comedia. Es una tragedia sobre la mortalidad. Es la historia de máquinas vivas que saben que están hechas de piezas que eventualmente fallarán y que buscan desesperadamente encontrar un sentido antes de que sus motores se silencien para siempre. Doc Hudson encontró ese sentido y al hacerlo, pagó el precio definitivo. Si este análisis te voló la cabeza, dale like y suscríbete a Señor Bendito para no perderte más teorías que te van a cambiar la forma de ver tus películas favoritas. Aquí no nos quedamos en la superficie. Aquí vamos al fondo del motor.